Y había una valla, una tela metálica tan fina que yo decía, pero esto es un peligro. ¿Cómo pueden tener a un león con una vallita que era de papel, aquello? Y el león estaba al otro lado de la valla, yo estaba aquí, y el león estaba patas arriba, durmiendo profundo. Y yo estaba al lado y ni se enteraba, pero no se me ocurrió otra cosa que tirar una piedra al león. Y cogí una piedra y le hice al león así por arriba, le hice... Le tiré el león, mire hermano, el león se viró, pegó un rugido que todavía lo tengo dentro y no se me ha ido, y eso fue en el año 90, fíjese lo que le digo. Qué miedo pasé, hermano, de verdad, qué miedo pasé. Un león enfadado es terrible, terrible. Y ahora meten a Daniel en un foso de leones. Como mínimo, si dice leones, plural, como mínimo tiene que haber 2, pero seguramente había mucho más. Al día siguiente, el rey se va corriendo al foso de los leones, donde el día anterior habían echado a su amigo Daniel. Y dice en el verso 19, capítulo 6, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Lo quería, ¿eh? Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Te ha podido librar tu Dios? Solamente por eso ya Dios tenía que librar a Daniel. Porque si no lo hubiera librado, el rey Darío se hubiera llevado un concepto equivocado de Dios. El Dios de Daniel no pudo salvar a su siervo de la garra de los leones. Solamente por eso ya el Señor protegió a Daniel. ¿De cuántas nos ha librado el Señor para no quedar mal Él? No para no quedar mal nosotros, para no quedar mal Él. ¿De cuántas nos ha librado el Señor? ¿Verdad? Y acercándose al foso lo llamó, ya lo hemos leído, versículo 21. Entonces Daniel respondió, dijo, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y Daniel fue sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y el rey dio orden, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al foso, al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, paz sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Escucha ahora el concepto elevadísimo que tenía Darío de Dios. Porque Él es Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? Permanece por todos los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Su reino no será jamás destruido. Su dominio perdurará hasta el fin. Él salva. ¿Cuántos dicen amén? Él libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Fíjate qué concepto por aquel milagro, por aquella maravilla hecha por el Señor, proteger milagrosamente de la muerte, devorado por las fieras, por los leones a Daniel. Este hombre dice cosas tremendas que muchos cristianos cuestionan. Él dice, Dios salva, pero Dios libra, hace maravillas. Hay algunos cristianos que no creen que Dios hace maravillas. Hay algunos cristianos que incluso se han atrevido a publicar y a decir desde púlpitos y desde revistas y desde páginas web, etcétera, etcétera, que ya no existen milagros. Sin embargo, Darío no tenía ese concepto distorsionado de Dios. Darío decía, el Dios de Daniel salva, libra, hace señales en el cielo y en la tierra, protege, es un Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Si lo tenía Darío, ese concepto de Dios, ¿cuánto más tú y yo tenemos que tener ese concepto de nuestro Padre y de nuestro Dios?
Todos estos pasajes que estamos viendo nos están descubriendo cómo es Dios a través de la óptica de, vamos a decir, de inconversos. Personas que eran impactadas, personas que quedaban con la boca abierta ante semejantes maravillas. Pero hay un pasaje que encontré en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, que para mí es una de las mejores descripciones de Dios de toda la Biblia. Está en el libro de los Hechos, el capítulo 17. Y es concretamente una parte del mensaje profundo que el apóstol Pablo dio cuando se encontraba de visita en Grecia, concretamente en la ciudad de Atenas. En el capítulo 17 del libro de los Hechos, a partir del verso 24, Pablo, hablándole a aquella gente allí en Grecia, dice, si quieren arrancamos desde el versículo 22, ¿vale? Hechos 17, 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Qué curioso cómo eran los griegos, ¿eh? Eran religiosos, eran hedonistas, deportistas, un culto al cuerpo tremendo. Es una sociedad muy, muy parecida a la que vivimos nosotros hoy en día, ¿verdad? No eran ateos, eran muy religiosos. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Tenían un altar donde no había ningún Dios, pero habían puesto una inscripción, una placa que decía esto: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle. Y ese es el Dios que yo vengo a anunciar. Y Pablo dice, verso 24, escucha ahora: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Puedes decir amén a esto? Es un Dios creador, el que creó el mundo. Es decir, no se creó solo. Vino una explosión y a través de una serie infinita de coincidencias apareció en su lugar, tal y como las conocemos hoy en día, lo que llamamos sol, luna, plantas, árboles, animales, planetas, etcétera, etcétera. No es así. Es el Dios creador que ha puesto todo en su sitio, que le ha dado color, forma y diseño. Es el Dios todopoderoso. Y sigue diciendo, siendo Señor del cielo y de la tierra. La palabra Señor, sabéis que es la palabra amo. Siendo el dueño, el propietario de lo que hay arriba y abajo, no habita en templos hechos por manos humanas. Solamente de este versículo hay tanta enseñanza, tanta profundidad de conceptos que podríamos echarnos horas. Porque lo primero que está diciendo es, nosotros no salimos de la nada. Nosotros no somos producto de un proceso evolutivo, sino somos creación de Dios. Y ese Dios que es el dueño ha decidido no vivir en templos. ¿Qué les está diciendo a los atenienses? Que vuestros templos no pueden contener su persona, su presencia, porque Él ha tomado unilateralmente la decisión de no vivir en templos. Luego les está tirando por tierra toda su religiosidad. Y sigue diciendo, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es la existencia misma. Es el que hace que las cosas existan. Es el que transmite vida. Es el que hace que todo funcione perfectamente. Es el que hace que haya estaciones. Es el que hace que soplen los vientos de un lugar y se vayan por otro. Es el que hace que el sol cada mañana salga del mismo lado hace miles de años y se oculte por el mismo lado. Es el que hace que la tierra gire siempre en la misma dirección y a la misma velocidad. No es un Dios que hoy en día dice, no, que no se mueva, ahora que se mueva. Es un Dios que tiene un control absoluto de la creación. No ha perdido el control. No se le ha vuelto en contra la creación. Él da vida. Y si Él no diera la vida, nada funcionaría.
Porque el hombre puede alargar y puede cortar la vida, pero no puede crearla, no puede diseñarla. Y él está hablando de un Dios que da la vida, un Dios que ha formado, un Dios que ha creado, etcétera, etcétera. Y sigue diciendo, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Está hablando de Adán. De él vienen todos, de él venimos todos. Para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto es impresionante lo que está diciendo Pablo aquí. Él es el que ha dado límite, ha puesto tiempos. ¿Cuánto tiene que vivir un elefante? ¿Cuánto tiene que vivir un loro? ¿Cuánto tiene que vivir el hombre? ¿Cuánto tiene que vivir? Él ha puesto límites, él ha puesto tiempos. No es algo que siempre ha existido, como decía Aristóteles, que esto siempre ha existido, la eternidad del universo. No, el universo no es eterno. Tiene un principio y tendrá un fin. Y no solamente eso, sino que ha puesto límites, fronteras, que no tiene que ver con murallas, ni con rejas, ni con alambre de púas. Pero él, desde el libro del Génesis, le dijo a cada nación y a cada pueblo, a las 70 que había en aquel momento, de la cual salieron todas las que existen hoy en día, dónde tenían que vivir cada nación y cada pueblo. Y lo he dicho infinidad de ocasiones, cada vez que un pueblo ha querido ir más allá del territorio que en el principio el eterno creador del universo y de la tierra le dio a los seres humanos, ha habido problemas. Y cuando los del norte quieren apropiarse de los del sur, y cuando los europeos quieren apropiarse de un continente, y cuando los de este continente quieren saltar a otro, se produce un caos, se produce un desorden, porque Dios estableció dónde tenían que vivir los pueblos. Y dotó al ser humano de unas características para vivir en el sur que no dotó a ese ser humano para vivir en el norte o viceversa. Y Dios lo que está haciendo es poner en orden el mundo, así como puso el sol aquí, no allá, aquí lo puso. Y así como puso la tierra en este lugar y no la puso en la otra punta de la galaxia, Dios ha puesto a los hombres donde Él ha querido y como Él ha querido. Porque es un Dios que controla y ordena la creación, y el hombre siempre tratando de alterar el orden de Dios. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Eso es increíble, ese concepto. En Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, esculturas de arte, imágenes de hombre. Pero Dios, escucha, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A todos, absolutamente a todos. Por cuanto ha establecido un día, por el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Está hablando del Señor Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y ahí ya se rompió la armonía, porque cuando oyeron de lo de la resurrección, eso era algo que no les cabía en la cabeza, y ahí le dijeron, bueno, ya te escucharemos en otra ocasión, en otro día, en otro momento. El concepto que Pablo tenía de Dios era un concepto no distorsionado, no equivocado ni envenenado, sino era un concepto correcto y exacto. Y la pregunta que tenemos que volver a hacer nosotros en el día de hoy, ¿qué concepto tenemos nosotros de Dios? ¿Cómo tratamos a Dios? Muchas veces le decimos a Dios cómo nos tiene que tratar a nosotros. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros tratando a Dios? Queremos que Él nos sane cuando estamos enfermos. Queremos que Él supla nuestras necesidades cuando necesitamos que sean suplidas. Queremos que nos haga compañía cuando nos sentimos solos. Queremos que nos dé trabajo cuando nos falta. Queremos que nuestros hijos estén sanos y robustos y con trabajos y bien. Todo eso está bien claro. Pero la pregunta es, ¿cómo tú estás tratando a Dios? Algunos ni se lo han planteado. Algunos viven en una ignorancia tan grande que lo único que les preocupa es el aquí y el ahora. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ese es el eslogan
de la sociedad y de muchas personas hoy en día. ¿Qué más da si hay cielo, si hay infierno, si mañana me muero o no me muero? Es el día de hoy lo que me preocupa. Ya mañana ya Dios dirá, ¿verdad? Para quedar bien. ¿Qué concepto tú tienes de Dios? Depende del concepto que tengas, estarás hablando de tu nivel de madurez. Y así vivirás, y así hablarás, y así te comportarás con tus semejantes. Y cuando vamos a la palabra de Dios, vemos que ese Dios real, vivo y verdadero, que es el único que existe, que es uno, se ha dado a conocer de varias formas. Primero, a través de la creación. Vamos a un texto que nos va a leer nuestro hermano Luis. Romanos 1:20. Preste atención porque es un texto extraordinario a tener en cuenta. Romanos 1:10. 1:20, perdón. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios dice en su palabra que nadie tiene excusa para no creer en Dios. Algunos me han preguntado muchas veces, pero hay gente a la cual nunca se les ha hablado de Cristo. ¿Y eso qué significa? ¿Que no van a creer en Dios porque nadie les ha testificado, porque nadie los ha invitado a un culto, porque nadie les ha dado una Biblia, un Nuevo Testamento? Dice el Señor, y lo declara categóricamente en la palabra a través de la boca de Pablo, que a través de la creación el hombre puede llegar a la conclusión de que detrás de lo que vemos, detrás de lo creado, hay un creador. Detrás de este púlpito tuvo que haber alguien que lo hiciera. Este púlpito no se hizo solo. Imposible, imposible. Detrás de un coche tiene que haber un fabricante. Esas piezas tuvieron que ser diseñadas y puestas en ese lugar para que esa máquina funcione. El reloj que llevamos todos en la pulsera, en la muñeca. Ese reloj me habla de que tuvo que haber alguien que lo diseñara, alguien que lo creara, alguien que lo pusiera ahí. Cada pieza, cada tornillo. Sí, detrás de lo creado hay un creador. Y detrás de cada cosa creada hay un diseñador que le dio forma. Y Dios le ha dado forma a la humanidad. Dios le ha dado forma al mar. Dios le ha dado forma a las montañas. Dios le ha dado forma al universo. ¿Quién hizo eso? ¿Quién creó el mundo? ¿Quién creó el agua del mar con la justa medida para que no se pudran los seres vivos que viven ahí adentro? Si tuviera más nivel de sal, la vida sería imposible, como el mar muerto. Hay un mar que se llama el mar muerto. Bueno, en hebreo se llama el Yam HaMelach, el mar de la sal. En español, el mar muerto. ¿Por qué es muerto? Porque tiene demasiado nivel de sal. ¿Te imaginas que los mares que nos rodean, las playas a las que vamos a bañarnos, tuvieran el mismo nivel de sal que el mar muerto en Israel? No habría peces. Sería imposible la vida. No se podría navegar en esos mares. No habría peces. No habría fauna marina. Pero Dios, cuando hizo el mar, le dio la cantidad exacta de sal, ni más ni menos, para que todo funcione de una forma perfecta y matemática durante miles y miles de años. Así de claro, hermano. Si el sol estuviera un poco más cerca, sería imposible la vida en el planeta Tierra. Moriríamos todos achicharrados, quemados. Si el sol estuviera más lejos, la vida en la Tierra sería imposible. Se congelaría la Tierra. Pero Dios lo puso justamente donde tiene que estar y como tiene que estar, para que ni caliente demasiado ni enfríe demasiado. Ahí está, donde tiene que estar. Dios todo lo ha diseñado de una forma increíble, pero algunos, mentes sabias, dicen que no, que detrás de todo eso no está Dios, que detrás de todo eso hay un proceso evolutivo, hay un Big Bang, hay unas explosiones, hay un cúmulo de coincidencias, millones de coincidencias para que todo forme lo que llamamos mundo, universo, tierra. Increíble. Ahí se cumple el texto que dice: y queriendo ser sabios, se hicieron necios. Queriendo ser sabios, se hicieron necios. Señor se dio a conocer primeramente a través de la creación. Hay personas que se han convertido observando las estrellas.
Porque todas las estrellas del universo, su nombre están en hebreo. Y traduciendo el nombre de muchas de las estrellas, puedes conocer prácticamente toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Primera y segunda venida de Cristo. Ya sé que no es un método que hoy en día utiliza el Señor, pero hubo durante muchas generaciones y siglos, un sistema que le permitía al hombre leer, descifrar el mensaje de Dios en las estrellas. De ahí que el diablo después se levantara y creara o inventara la famosa astrología, tratando de manipular el universo, ¿verdad? Y tratando de decirle al hombre que esta estrella o aquella o la otra ejercía una influencia mejor o mayor o positiva o negativa sobre el carácter, la personalidad de la gente. Y de ahí viene todo el sistema de horóscopos y toda esa historia. Pero hubo un momento en la historia en el que los hombres sabían interpretar y leer las estrellas. Y los magos de Oriente vinieron a Belén guiados por una estrella, no por una, sino por su estrella. Y se dieron cuenta de que las estrellas se habían alineado. Y cuando interpretaron y vieron Betulá y vieron Ari y vieron todas las estrellas, ellos dijeron, ha nacido el Mesías. Porque ellos supieron leer el mensaje, cosa que hoy en día pues ni se puede ver ni se puede interpretar. Y hay otro momento en el que Dios utilizó otro sistema. Y dice la Biblia en Hebreos, que también lo vamos a leer ahora, que Dios habló muchas veces, muchas formas y maneras distintas. Pero ahora ya ha hablado ya de la última forma que iba a hablar. Y quiero que escuchen este versículo. Es el último que vamos a leer. En Hebreos capítulo 1, a partir del versículo 1 en adelante, dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Si Dios habló muchas veces y de muchas formas diferentes, dice en el pasado, dice, pero en los últimos tiempos, Dios decidió hablar ya contundente y claramente, y lo hizo a través del Señor Jesús, a través de su amado Hijo. Eso es lo que dice la palabra. Así que si no te sirve la creación, Dios se reveló en su palabra. Si no te gusta leer la Biblia o no la conoces, Dios te habló a través de Jesús. Pero no hay excusa, no hay ninguna excusa. Dios no va a decir, ¿y qué hacemos con este al cual nadie le predicó? Todo el mundo tendrá su oportunidad de una manera u otra. Eso no nos exime de la responsabilidad de predicar el evangelio, evidentemente. Pero les puedo asegurar, amados hermanos, que el Señor no ha dejado su persona sin testimonio. Él ha dado testimonio de su existencia. Él ha dado testimonio de su poder. Él ha dado testimonio de que esto no es producto de la casualidad, sino es producto de la mano poderosa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y para más Inri, si quieres creer en Dios, mírate a ti mismo. Mírate tú. Porque viéndote a ti, no me queda más remedio que creer en Dios. Alguien le dijo una vez a una persona, demuéstrame que Dios existe. Dice, mírate a ti mismo. Viéndote a ti, tengo que reconocer que Dios tiene que existir. Porque ¿de dónde saliste tú? No de mis padres, y los tuyos, y tus padres, y de los suyos, y ellos. Y cuando seguimos hacia atrás, llegamos a un momento en el que nos damos cuenta de que la humanidad no es algo eterno, que siempre ha existido de eternidad a eternidad, sino que hubo un punto de partida, hubo un primer habitante, como habrá un último. Y de generación en generación, el hombre mirando hacia sí mismo puede ver el diseño perfecto de su cuerpo, cómo todo funciona con una armonía extraordinaria. Y todo eso nos habla de un diseñador, de un creador y de un Dios todopoderoso. Ahora, el que no quiere creer, ni viendo milagros va a creer. Ni viendo milagros va a creer. Porque los milagros no se hacen para que la gente crea, sino que se hacen como evidencia de la manifestación del poder de Dios. Y quiero solamente recordarles que la lectura que se leyó esta tarde estaba basada en el libro de Esdras, ¿verdad? Capítulo 9. Cuando ellos vuelven del cautiverio en Babilonia, gracias al Señor, después de 70 años, llegan a Babilonia, llegan a Jerusalén, con la intención de hoy empezar de cero, reconstruir la ciudad,
inaugurar otra vez el templo y bueno, hacer las cosas ahora bien. Y le llega la noticia al sacerdote Esdras y le dicen, tenemos que comentarte algo, aquí hay un problema muy grave y muy serio. A ver qué pasa. Resulta que los que han venido del cautiverio, muchos se casaron con mujeres inconversas, con paganas, con idólatras, y cuando han llegado aquí, se han unido a las mujeres del país y se han mezclado. Cuando oye esto, Esdras dice que se arrancó los pelos de la barba, se arrancó los pelos de la cabeza, se rasgó las vestiduras, se cubrió de polvo y ceniza, se tiró al suelo, empezó a suplicar misericordia y clemencia y piedad del Señor, porque dijo, otra vez, ¿qué creéis que este momento, este alivio momentáneo que el Señor nos ha dado, este pequeño remanente que somos en el día de hoy, es porque somos buenos y nos lo hemos merecido? No, ha sido por la misericordia del Señor. Pero ¿cómo volvéis otra vez a hacer lo mismo que hacíamos hace 70 años? Desobedecer al Señor. Es decir, el concepto que Esdras tenía de Dios era muy claro. Él sabía que el pecado trae consecuencias. El pecado se perdona siempre que hay arrepentimiento, siempre, no te quepa la menor duda. Pero en algunas ocasiones, no todas, pero en algunas ocasiones el pecado, la desobediencia, el desorden trae consecuencias a corto y a largo plazo. Y este hombre se pone a orar, todo el capítulo 9, léanlo, es una maravilla. Todo el capítulo 9 de Esdras es una oración enorme, donde este hombre dice, no habéis aprendido del pasado. Volvéis otra vez a cometer lo mismo que hace 70 años atrás. ¿No os dais cuenta que esta fue una de las causas por las cuales fuimos atacados y destruidos y humillados? ¿No os dais cuenta del precio elevadísimo que se tuvo que pagar por haber desobedecido al Señor? Volvéis otra vez a las andadas. Pero ¿saben qué, hermanos? Somos así. ¿Cuántos vuelven al vómito otra vez? ¿Cuántos están un tiempo tranquilos, libres, en paz, bendecidos, y cuando te das cuenta, otra vez volvió a las andadas? Como el pueblo de Israel, exactamente igual, al que muchos lo critican y lo cuestionan, pero el corazón del ser humano es el mismo. Da igual si es judío, si es gentil, si es americano, si es europeo, da igual. No terminamos de aprender, no terminamos de interiorizar la gran verdad de que Dios es un Dios santo. Y Dios lo que ha hecho y diseñado con el tema del pecado es algo que al que no tiene un concepto claro de Dios, medio que lo confunde. Y os voy a explicar muy rápidamente esto. Como no la consecuencia, sino la sentencia sobre el pecado no es inmediata. El hombre cree que como yo he pecado, he desobedecido, no he hecho la voluntad de Dios y aparentemente no me ha pasado nada, pues eso quiere decir de que lo puedo volver a hacer. Pero es que Dios lo ha diseñado así. Y fíjate qué astuto y qué malo es el enemigo, que cuando quiso tentar a Eva, le dijo, ¿qué es lo que Dios os ha dicho? Que no podemos comer, porque el día, subrayo, el día que comamos, moriremos. Satanás le dijo, no morirás. Ella comió y no murió. Y como que Satanás se le quedó mirando y le dijo, yo te lo dije. ¿Te has muerto? Tócate. Estás viva. No has muerto. Dios te engañó. Ella no entendía lo que era morir. Es el primer pasaje de la Biblia donde te das cuenta que un concepto equivocado y distorsionado de la persona de Dios te hace creer mentiras, y las mentiras te esclavizan y te condicionan la vida. Ahí puedes ver que el hombre es mucho más que un cuerpo. Es espíritu, es alma y es cuerpo. Sin embargo, cuando su marido come, se esconde de Dios, le da vergüenza hablar con Dios, y Dios lo confronta y le dice, ¿dónde estás? Como diciendo, ¿qué has hecho? ¿Qué te ha pasado?
Él creía en Dios. Adán no se convirtió de creyente en ateo así en segundos. Él seguía siendo creyente, pero el concepto de Dios, el pecado lo distorsionó. Él creía en Dios, pero creía que podía esconderse de Dios y meterse en un lugar donde Dios no podía encontrarlo. Y el otro día hablamos acerca de dónde vamos a huir para escondernos de la presencia de Dios. ¿A dónde nos podemos esconder? Creía en Dios, pero estás creyendo equivocadamente. El día que vieron el cuerpo inerte y sangrando y que no se movía de su hijo Abel, ese día ella entendió que la muerte cuando uno peca tiene dos puntos principales, la espiritual y la física. El día que comiste del árbol prohibido, moriste espiritualmente hablando. Y llegará el momento que la sentencia natural y física sobre tu desobediencia la experimentarás cuando tu cuerpo de un momento a otro deje de funcionar y te mueras físicamente. ¿Te das cuenta? Cuando el apóstol Pablo le escribe a los efesios, les dice: vosotros estabais muertos, no físicamente, sino en vuestros delitos y en vuestros pecados, y Él os dio vida juntamente con Cristo. Luego, un concepto distorsionado de Dios nos puede llegar a interiorizar la falsa idea de que yo peco, yo desobedezco, yo hago lo que me da la gana y no pasa nada. Eso es lo que tú te crees, porque la soberbia del hombre lo ciega, el orgullo del hombre lo embota. Y dice la Biblia que el hombre natural, el hombre que ha perdido la sensibilidad, ni siente ni padece, incluso hasta se burla y se ríe del que dice que cree en Dios, del que dice que existe otra vida, del que dice que existe cielo e infierno, y se ríe porque dice y se engaña a sí mismo: pero si yo siendo ateo y sin leer la Biblia y sin ir a la iglesia que tú vas, yo vivo mejor que tú. Y es la falsa seguridad que el diablo le mete en la cabeza a mucha gente, que se creen que porque tienen, son, y no se dan cuenta que el que se salva no es el que tiene, sino el que es. Y el que es aquel que humilló su corazón delante de la presencia del Señor. Entonces, ¿qué concepto tú tienes de Dios? ¿Crees que tu Dios es un Dios que tú puedes mangonear? Así orarás y así vivirás. ¿Crees que te puedes esconder de Dios? Porque como no lo sabe tu mujer, como no lo sabe tu padre lo que has hecho, ¿crees que también Dios no se ha enterado? Pues así vivirás, así te moverás y así actuarás. Pero si tú tienes un concepto como el que Esdras tenía, como el que Daniel tenía, como el que Pablo tenía y los hombres de Dios tuvieron, que Dios es un Dios que ve, Dios es un Dios que conoce, Dios es un Dios que está permanentemente a nuestro lado, ya te vas a cuidar tú mucho, amigo, de hacer cosas que le desagradan al Señor, porque aunque no te vea ni te observe nadie, tú sabes que los ojos del eterno Dios te van a ver a donde quiera que vayas, sea de noche o sea de día. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué concepto tienes de Dios? Lee la Biblia, y leyendo la Biblia vas a encontrar que Dios es un Dios vivo, es un Dios que sana, es un Dios que libera y es un Dios vivo con el cual tú tienes que tener relación, porque dejé para el final, creo que lo más importante: Dios se ha revelado en la creación, Dios se ha revelado en su palabra y Dios se ha revelado a través de la persona de Cristo. Nosotros, los seres humanos, cosa que para algunos es una cosa impensable o de locos, el ser humano puede llegar a tener la posibilidad, si quiere, de tener una experiencia personal con Dios. Y hasta que tú no tengas una experiencia personal con Dios, tú te puedes definir como lo que quieras, pero lo que le da fuerza a tu vida es tu propia experiencia. Ya sé que hay muchas cosas de la vida que no hay que experimentar para creerlas. Yo nunca iré a la luna, creo. Pero yo creo en la luna, aunque no he tenido la experiencia de estar en ella y pisarla y tocarla. Pero con nuestro Dios, los que hemos tenido un encuentro y una experiencia con Él a través de su amado Hijo Jesús, nuestra fe es una fe a prueba de bombas, es una fe inconmovible, porque la experiencia nos da la credibilidad de saber que nuestro Dios existe y Él es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás y pregúntate: ¿qué concepto tengo yo de ti, Señor?
¿Qué idea tengo yo de ti, Señor? ¿Te conozco realmente? ¿Conozco yo realmente al Señor? ¿Cómo hablo con Él? ¿Cómo vivo? ¿Cómo oro? ¿Cómo me comporto cuando me ven y cuando no me ve nadie?